Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas y bueno, hoy me tocó grabar un poco sola. Vamos a hablar un poco hoy del tercer capítulo que está enfocado hacia la crisis del 28, la caída de las bolsas de valores, la caída de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York con la posterior crisis económica y pues los efectos en Colombia, ¿verdad? Entonces, como les dije, estos programas son algo así como hablar sobre las causas y sobre los efectos que tuvieron en algunas partes, bien sea a nivel mundial o en el caso de este programa a nivel Colombia, teniendo en cuenta las características de la economía que se encontraba en ese momento. Entonces, espero que les sirva y espero que les ayude. Gracias. Bueno, y aunque Estados Unidos sigue estando lejos, no tan lejos como Europa, pues sí, también nos afectó a nosotros la caída de la bolsa de valores del año 29 y pues vamos a hablar sobre algunas situaciones que se presentaron y algunos conceptos. Entonces, empecemos por hablar que posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues ya Estados Unidos había intervenido en una serie de procesos en diferentes países en los cuales, por ejemplo, realizó préstamos para poder estabilizar economías de muchos de los países europeos y además de eso se tecnificó y logró pues tener una serie de industrias que generaban dentro de sus productos eh, bienes de consumo, por ejemplo, alimentos, comestibles, armas, entre otras cosas. Y pues económicamente Europa no estaba en las mejores condiciones en la posguerra, ¿verdad? Esta producción en Estados Unidos, ¿qué hizo? Pues que se incrementara la cantidad de fuerza de trabajo, es decir, la cantidad de empleados porque se necesitaban en las empresas para poder producir estos bienes. Y resulta que se produjo un estímulo, por ejemplo, para algunos productos que bien o se consideran hasta ese momento de lujo, como por ejemplo un automóvil. Los automóviles bajaron de precio, ¿verdad? Y se hicieron ya más populares. Pero resulta que es que la gente, pues, había sobreproducción, los precios estaban bajos, había una rentabilidad. La gente creía que esto era para siempre y no tenía ningún tipo de educación ni ningún tipo de entrenamiento. No existían muchas de las profesiones que estaban actualmente. Y entonces resulta que compraban acciones en en la bolsa de valores, en las diferentes bolsas de valores, pero nos centraremos en la de Nueva York, que fue donde se presentó el fenómeno que después se llamaría el del cisne negro, pero bueno, después explicaremos eso. Entonces, los bancos y otras empresas hacían préstamos desbordados sin tener ni siquiera un aval. ¿Por qué? Porque había una confianza de que no importaba si perdían, de todas maneras iban a ganar. Y en fin, la gente compraba al debe, comprar al debe esa punta de préstamos, después te pago, yo te fío. Y compraban cosas, elementos que no necesitaban, pero emocionalmente se sentían, digámoslo así, seguros. O yo te muestro o le muestro a mis vecinos y a mis amigos que yo tengo, que yo viajo, que yo poseo, que yo, sí, así yo no lo necesite. Ya ese fenómeno es a lo que nosotros llamamos ¿qué? Consumismo. Bien, el hecho es que como la gente compraba por impulso, y las acciones subieron abruptamente y luego cayeron el jueves 24 de octubre, que al que llamaron el martes negro en la Bolsa de Valores de Nueva York, estas acciones bajaron y para el martes ya cayeron y quedaron en la quiebra. Eso fue la crisis, ¿verdad? En fin, inicialmente muchos europeos y muchas personas, por ejemplo, de Asia, etcétera, vinieron o llegaron a Norteamérica con la intención de buscar el sueño americano, porque como todo el mundo veía ese parapeto, esa estantería, esa apariencia de que todo era perfecto en Norteamérica, pues se vinieron para acá y a ellos es a los que se les llamaron inmigrantes, porque venían de otro lado. Resulta que esta gente, al caerse la bolsa de valores, pues había mucha gente que no, que también quedó sin empleo porque las empresas
O sea, al haber una sobreproducción, acordémonos que Europa en ese tiempo empezó a tecnificarse y además de eso empezó a sobreproducir porque exportaba muchos bienes de consumo. ¿Para dónde? Para Europa, en la posguerra. Y resulta que esta sobreproducción, pues no había quien comprara ni siquiera alimentos porque no tenían dinero. Entonces hubo muchos despidos porque pues era la forma de salvar a las empresas. En fin, el asunto es que el gobierno tuvo que empezar a realizar una serie de políticas que lo que buscaban era mantener estable la economía norteamericana. Así entonces empezaron a repatriar todo lo que tenía que ver con dineros de préstamos y de acciones y de activos norteamericanos por fuera, y eso pues generó un aumento en la miseria que ya había en Europa. Entonces los bancos pues también eran inversionistas, también quedaron en la quiebra muchos de ellos. En fin, ¿cuáles fueron estas medidas que tomó ya el presidente Franklin Delano Roosevelt? Para esa época, el patrón, la medida, el estándar para medir el dinero era el patrón oro, ¿verdad? Entonces, no, ya no más exportación de oro. Se crearon los seguros bancarios, entonces ya empezamos a tener una serie de trabas para poder sacar préstamos, por ejemplo, ¿verdad? Se disminuyeron las horas de trabajo para garantizar turnos para incrementar el empleo, pues de esa manera la gente tendría dinero que gastar, ¿verdad? Ya se cerraron los créditos para compra de acciones, porque pues esos eran peligrosos, ¿verdad? Y hubo una limitación de la producción agrícola para poder sostener los precios en los mercados y el dinero, la gente que tenía dinero podía tener un monopolio a corto plazo. Entonces, de esta manera se garantizaba, por ejemplo, la presencia de productos y de trabajo. Ahora bien, en Colombia sí nos afectó y les voy a explicar por qué. Si tenemos en cuenta que ya Colombia tenía pues agrupado y fortalecida la producción agrícola de café, pero no tenía suficientes vías de transporte, entre otras, ¿verdad? Entonces, uno de los pocos productos así grandes era el café. Así que la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York implicó necesariamente el descenso de los precios del café, ¿verdad? Más la limitación para exportarlo, más la limitación para que la gente lo comprara, porque acuérdense que el café no es un producto de primera necesidad, ¿verdad? Pero además le sumamos que se cerraron no solamente los créditos, sino que se cerraron, ¿qué más? Se cerraron todo lo que fueran bonos, ¿verdad? Todo lo que fueran acciones en la Bolsa de Valor de Nueva York. Entonces, ¿qué pasó? Necesariamente, pues bajaron los precios, tanto de los bonos como de las acciones, además de que las medidas de Roosevelt pues implicaba que no se podía sacar nuevos créditos y que se pudiera negociar nuevos bonos o nuevas acciones. Ahora, el café era el principal producto de exportación, sí, siempre lo ha sido, para Colombia. Y esto implicaba necesariamente que había una interrupción de los ingresos de capital al país. Colombia pues ya tenía una deuda externa con Estados Unidos, ¿sí? Y si recordamos los capitales de Estados Unidos, la idea era que se repatriaran, entonces se incrementó esa deuda externa porque obviamente teníamos que adaptarnos a las exigencias de Norteamérica. Pues sin dinero no hubo obras públicas, porque de todas maneras, como impuestos y todo, no había producción, no había forma de recaudar, no había gran cantidad de comercios, ¿sí? Entonces tampoco sin dinero, pues ¿qué pasó? Hubo despidos o falta de contratación. Acordémonos que la agricultura es una de las principales fuentes de trabajo en el país, ¿verdad? Y en especial el café. Sin dinero, en los bolsillos de los ciudadanos, los precios de casi todas las cosas tendieron a bajar. Y la razón es muy sencilla. Ay, no, mira, yo no quiero que se me dañe tal producto. Mira, si te lo estoy dejando a 10, te lo dejo a 7 o te lo dejo a 5 para que te lo lleves. O sea, la misma situación que se estaba presentando en Estados Unidos, la empezamos a vivir nosotros aquí
en el sur del continente. En fin, resulta que aquí ya empezó la depresión interna, los bancos ya no prestaban, por ejemplo, para hipotecas, ni los bancos extranjeros prestaban dinero para algún otro tipo de proyecto, ¿verdad? Y entonces tuvieron que tomar medidas proteccionistas. El Estado las tuvo que tomar. Entonces, ¿qué hizo? Aumentó los aranceles para proteger la industria y la agricultura nacional, ¿verdad? La otra es que en cuanto a políticas de crédito, porque pues la verdad ya sin crédito de fuertes cantidades, les tocó a los gobernantes, a la presidencia, pues, crear, por ejemplo, la Caja Agraria, el Banco Central Hipotecario y la Corporación Colombiana de Crédito, para así poder extender los créditos a los diferentes sectores productivos. Pero aquí, así como que se encontrara un repunte de la economía, acuérdense que estos hechos no llegaron de buenas a primeras en el 29, sino que llevaban su tiempo, solamente hasta 1932 se pudo recuperar la economía, que eso es más o menos el mismo tiempo que se recuperó la economía, por ejemplo en Estados Unidos, que fue la base del cisne negro, que así se les llama a cuando hay una situación inesperada, ¿verdad? Algo con lo que no se cuenta, verbo y gracia, por ejemplo, una pandemia, ¿verdad? Y ya se iba con una economía nefasta, casi que en recesión económica. Entonces, aquí hay unas palabras que quiero decir, y es que la recesión económica es cuando la economía se desacelera. ¿Por qué? Porque hay menos consumo. O sea, hay algunos parámetros, y estos parámetros son es que hay menos consumo, hay menos inversión y se genera bastante desempleo, ¿verdad? Pero esta situación tiene como característica principal un tiempo, que son 6 meses, es decir, 2 trimestres consecutivos. Bueno, entonces puede mantenerse también, una de las características es que puede mantenerse la inflación o puede reducirse, por lo que les dije, yo no quiero que se dañe tal cosa, mira, si antes yo te lo dejaba en 10 pesos, ahora te lo dejo en 5 para que no se me pierda, bla, bla, bla. Entonces, todo empieza con algo así como que hay mucho dinero y yo me siento muy contento y necesito tal y cual cosa cuando no la necesito y entonces adquiero deudas. Entonces se compra lo que yo quiero, que son artículos que no se necesitan, y resulta que se empieza a presentar una desaceleración de la economía, ¿verdad? Y pues ya empiezo a vender o a producir o a generar menos cantidad de dinero, pero las deudas siguen ahí. Y no puedo garantizar el pago de estas deudas, bien sea a los bancos o a particulares, ¿verdad? Y entonces, pues a mí me terminan embargando, bien sea la maquinaria, las cuentas bancarias que quedan, los edificios, lo que sea que haya para recuperar esa inversión. Entonces, les digo que una casa vale lo que vale, pero cuando se va a vender en un proceso de desaceleración de la economía, vale mucho menos. Ahora, en América Latina, los países generalmente y las empresas dependen mucho de los gobiernos, ¿verdad? Los sectores en general dependen mucho de los gobiernos porque es el principal comprador de productos, bienes y servicios. Y que se ha visto que cuando empieza un problema de desaceleración de la economía, ¿verdad? Empieza a presentarse el problema de que caen pues estos sectores en forma negativa e incluso hasta vertiginosa. Bien, esto es básicamente el recuento de lo que fue la caída de la bolsa de Nueva York y su influencia en la economía colombiana en el siglo XX. Gracias. Década de los 20. Uno de los grandes problemas que ocurre siempre a través de la historia es algo así como las juventudes no hacen caso. Incluso se han encontrado algo así como grafitis en la prehistoria y que incluso se ha encontrado hasta versos en la Biblia, etcétera, etcétera, en donde hablan de niños necios.
El próximo programa que quiero tratar es el movimiento contracultural del hipismo. Así que bueno, y obviamente su influencia en la economía. Entonces espero que este programa que trató sobre la crisis del 29 te haya gustado y les haya agradado. Entonces para la próxima semana, aclaro, este programa también está hecho a comienzos de enero. El próximo programa que del cual quiero hacer el tema sería el del movimiento contracultural del hippie. Gracias.